martes de debate. Polo Hospital, Abraham Mendieta, bienvenidos. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Y hoy arrancamos con Abraham Mendieta, luego de una semana intensa después de la aprobación de la reforma al Poder Judicial de diputados, pasó al Senado, del Senado pasó a los congresos estatales, la mayoría lo aprobó y el fin de semana ya fue publicada, 15 de septiembre. Arráncate, Abraham. Así es, querido Alejandro, lo que estamos viendo a fin de cuentas, pues es el resultado de los votos que se ejercieron este 2 de junio. Se abre un nuevo momento constituyente en la historia de este país y en los momentos constituyentes se cambian las reglas del juego. Por supuesto, eso afecta a algunos. Por supuesto, eso genera molestias e inconvenientes en determinados sectores y en determinados grupos de poder. Sin embargo, es fundamental que ocurra lo que está ocurriendo. Al final, el Poder Judicial ha sido intocado en los últimos 30 años. Era fundamental que entrase aire fresco y eso garantiza esta reforma judicial, aire fresco en el Poder Judicial. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque eso renueva incluso la legitimidad de la gente, la confianza de la gente en sus juzgadores. A fin de cuentas, los jueces son una de las instituciones más desacreditadas en este país. Nadie confía en los jueces, ni siquiera los que estamos en esta mesa, en términos generales, confiamos en la Judicatura Federal. Es importante que se renueve, que entre aire fresco. Moreno lo que está haciendo es cumplir un mandato popular. Hizo campaña en las calles de este país, en los eventos públicos, prometiendo eso, prometiendo la elección popular de jueces, magistrados y ministros para que entre gente nueva, para que se recupere la confianza en el sistema de justicia. Es ofensivo que en un país con tantas injusticias, con tantas desigualdades, los jueces, los magistrados y los ministros formen parte de una casta dorada, completamente ajena al pueblo, mientras los índices de impunidad están por las nubes. Y bueno, yo creo que el papel de Norma Piña al frente de la Judicatura ha sido bastante triste. Será recordado como parte del problema que llevó a esta reforma. Sin embargo, el problema es mucho más profundo. Es la falta de confianza en jueces, magistrados y ministros, y la elección popular puede revitalizar la confianza en la justicia. Tiempo, 2 minutos, Paul. Bueno, pues termina el sexenio como empezó, igualito, con la gran política del engaño, ¿sí? Porque esta reforma al Poder Judicial es como cuando empezó el sexenio. Y usted recordará la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Una decisión que estaba previamente tomada. El presidente López Obrador ya había tomado la decisión de cancelarlo, a pesar de que se le dijo, se le advirtió que se iban a perder más de 100,000 millones de pesos. Fueron 113,000 millones de pesos, por cierto, que perdimos usted y yo porque eran de nuestros impuestos. Sin embargo, para no tomar esa decisión y que no pareciera suya, hizo la política del engaño, lo que siempre hace el presidente e hizo durante estos 6 años. Armó una consulta popular, ¿se acuerdan? Esa consulta chafita popular donde pusieron un par de lonas, supuestamente la gente fue a votar, y entonces, en consecuencia, legitimó la decisión previamente tomada de cancelar el aeropuerto. Lo mismo va a suceder ahora con la reforma judicial. A usted lo están engañando. Le están diciendo que en sus manos va a estar que pueda elegir a jueces y magistrados. Sí, que ahora por primera vez en la historia de este país, lo cual no es del todo cierto, pero en la historia moderna va a poder usted elegir a los jueces y a los magistrados. No los va a poner el poder. Es más, le dicen a usted, nosotros desde el poder estamos reformando para no tomar las decisiones, sino que las tome usted. Esta política del engaño, lo que no le dicen, es que los candidatos y candidatas que vengan en la boleta, en ese papelito donde usted va a tener la oportunidad de votar, lo van a elegir ellos. Sí, lo van a elegir desde el Poder Legislativo, que es todo suyo, gracias a un veracruzano, lo van a elegir desde el Poder Ejecutivo, que también es suyo, y están metiendo ahí en las letras chiquitas para que también desde la Suprema Corte no tengan los votos suficientes y sean ellos quienes decían los candidatos. En síntesis, es este disfraz de democracia cuando al final del día, de manera autoritaria, directa y unipersonal, van a decidir a jueces y magistrados. Réplica, Abraham. Sí, cuando se propuso la reforma judicial, una de las principales críticas que hacía la oposición es que cualquiera iba a poder ser juez, es que cualquiera iba a poder ser magistrado o ministro. Sin embargo, se propuso un método alternativo por el cual se va a garantizar
que haya unos comités que propongan a los candidatos para que cumplan ¿Y quién define los todos comités? los requisitos. Hay distintos tipos de comités. ¿Ustedes? Algunos los va a decidir la Cámara de Diputados, ¿Qué es de ustedes? otros los va a decidir la Cámara de ¿Qué es Senadores, de ustedes? otros los va a decidir la Suprema Corte. ¿Qué es de ustedes? Bueno, ¿cómo va a ser nuestra la Suprema Corte? No, porque le están quitando el voto de 3 ministros Están para que entonces diciendo no tengan los tonterías. votos y en Miren, ustedes consecuencia decían, puedan tener a todos los candidatos. escúchame. Ustedes dijeron ¿O no desde leíste el primer dictamen? momento Tal vez. que el peligro de esto es que cualquiera pudiera ser juez, magistrado y Concluye, ministro. concluye. Y cuando se hace un mecanismo precisamente para que haya una selección amplia en el que distintas instituciones del Estado mexicano Que son de ustedes. verifican que se cumplen los requisitos, dicen, Que no, son es de que van a ustedes. controlar a los candidatos. Ustedes lo imponían, ahora la gente los va a poder votar. Paul. Bueno, yo los escucho y La de verdad, no escuchaste les crea. poco e interrumpiste Miren, bastante, pero les tienes todo mi cariño. Les dicen, no sean catastróficos, no vamos a hacer eso, no somos tan malos, esto no nos va a llevar a una dictadura, no nos vamos a comer al Poder Judicial, no somos así, los malos estaban en el pasado, la corrupción ya terminó. Todo eso que le repiten a usted, lo que no le están diciendo es que la ley, la norma, como se aprobó, les dan todas las herramientas para hacer eso y más. Y entonces pregúntese usted, ¿son capaces o no de hacer todo eso que se imagina? Y nada más vea lo que fueron capaces de hacer para aprobar esta reforma. Extorsionaron legisladores, los persiguieron, les ofrecieron dinero, metieron al bote al papá de un senador de la República para que no se presentara y a otro le jugaron a las cartas con órdenes de aprehensión, quitándoselas. Usted lo recordará. A Yunes no lo van a tocar en Veracruz nunca, a pesar de que decían hace una semana que era un corrupto Tiempo. de lo peor. Abraham, en dos A réplicas. ver, la impunidad Yunes la tiene porque es senador de la República y el PAN lo postuló como senador en alianza con el PRI y el partido de Paul. ¿De qué hablan? Si Y fueron sus hijos ellos. todos son senadores, Fueron y ustedes todos los los que que tienen orden de protegieron a todos aprehensión los los que Yunes. ahora Por Dios. llaman corruptos. Miren, están desesperados. A ver, te voy a poner un ejemplo. Si Morena hubiera dicho, vamos a destruir al Poder Judicial, un 80% del pueblo hubiera estado de acuerdo. Lo que queremos es reconstruir para que haya credibilidad en la justicia, no destruir. Destruyeron ustedes por mucho tiempo. Paul. No puedo creer lo que acabo de escuchar. Me quedé atónito, usted disculpará, pero bueno, siga escuchando la cantaleta. Nosotros somos los buenos, no se preocupe. A pesar de que la ley nos permita hacernos del Poder Judicial, no lo vamos a hacer. A Solo un pesar de que la ley 20% nos de este permita país poner creen los a jueces. quien querramos En de los jueces jueces que y ustedes magistrados, pusieron durante no lo mucho vamos tiempo. a hacer. Hoy el pueblo a pesar los va a de que la votar. ley nos Hoy permita. el pueblo Bueno, ¿quieres los va a terminar votar. tú? Hoy el Me pueblo los regalan va a 20 votar. segundos ¿Cuál más. es el problema? ¿Por qué te da miedo? Es que como ustedes pierden elecciones, les da miedo el voto popular. Como ustedes son incapaces de ganar, si no es con pluri, les da miedo el voto popular. Ese es el problema. A ver, yo les pregunto a los dos, porque en el momento de la Lo veo un aprobación, poco en la sesión de deprimido la a Paul, aprobación, Es que no se puede vimos, hablar un en poco una mesa en donde deprimido. te gritan, en Está- donde te está un poco denostan, en donde deprimido. no van a dejan tener ni el siquiera tiempo. poner un argumento. Hubo una muestra de aplanar. La aplanadora de Morena se vio en esa sesión de madrugada, etcétera, y con lo que pasó con los senadores, pero la oposición blandísima. No coincido. La oposición blandísima, pues. Yo no coincido en esta aplanadora porque al final del día les faltaba un voto y más bien lo que se hizo fue todo. El fin justifica los medios. Hay una frase que dijo el presidente en la mañanera y se quedará para la historia porque cuando le preguntan de Yunes y de todo lo que decía de él, que lo acusó, olvídate ya de corrupto, de ladrón, de ratero, lo acusó creo que hasta de pederasta en una de las giras que tuvo a Veracruz. Y el presidente mencionó en la mañanera que hay veces que hay que bajarle a los principios para subir la eficacia. Repito, bajarle a los principios para subir la eficacia. Entonces, Tiempo. este principio de extorsión y de hablar un poco conseguir más el porque voto está a costa enojado. de lo que sea, nada más nos Y yo no explica quiero lo que son luego nos capaces de acuse hacer hacia lo que censura, viene Alejandro, adelante. así que yo prefiero Abraham, que hable. ¿cómo sintieron el momento de la aprobación de ¿Le esa aplaudiste manera? a Yunes cuando entró al Miren, Senado? esto es muy sencillo. El Sí. constituyente permanente son 2/3 partes de la Sí, Cámara sí, de sí. Diputados, 2/3 partes del Senado, 17 congresos locales y declaratoria de constitucionalidad. ¿Eso qué hace? Garantiza que cuando se cambia la Constitución sea porque hay una amplísima mayoría detrás de esa ¿Y si te decisión falta de orden de cambiar. aprehensión? Perdón, ustedes hicieron... Si te falta un poquito, orden de aprehensión, Paul, extorsión. ustedes hicieron el Pacto por México y no tenían ni un 10% de la legitimidad que Fíjate tiene Morena. lo que es hacer ni política. un 10% de la Fíjate lo que es legitimidad sentarse en la popular mesa a que hacer tiene política. Morena. Hoy pagan los platos rotos de sus errores y de sus corruptelas, Paul. Por eso el pueblo los desprecia. Bien, ¿vienen otras reformas? Conclusión.
conclusión También de esta se van a reforma, oponer. Imaginen de lo O de que las son que capaces. vienen. De las También que se van a vienen. oponer. En síntesis, si ya hicieron lo que hicieron con tal de aprobar su reforma al Poder Judicial, que no lo engañen, que no van a poner magistrados y jueces a modo. Hoy se están creando una reforma al Poder Judicial y vendrán las leyes secundarias para que Morena tenga el control literal del Poder Judicial, porque ya tienen del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Empieza el fin de la República. Abraham. La inmensa mayoría de los ministros de la Suprema Corte que están ahora mismo fueron propuestos por Enrique Peña Nieto y por Felipe Calderón. Estamos hablando de Y por un Andrés Manuel sistema- López Obrador. Y algunos por Andrés. Estamos hablando de un sistema ¿Se te olvidó? en el que los ministros de la Corte son seleccionados desde el Palacio. Lo que nosotros propusimos, y hoy es una reforma constitucional, Es que engañar sea al la pueblo y gente decirles que ustedes quien lo pueda van a decidir elegir. y A ver. votar directamente. Los políticos ceden una parte del poder que tienen asignado en la ley, se lo entregan al pueblo. Pero estos, como pierden Les acabo de hablar elecciones, de ese tienen gran mucho engaño, miedo. ¿y te tienen atreves a mucho decirlo? miedo. Tienen mucho Los miedo. saben candidatos van a que le van a perder. poner a usted en la boleta son los que ellos quieren. Es Usted no va a falso. elegir nada. Vale. Veremos qué Tienen quedan la las leyes vara, secundarias convenza. y qué pasa en esa No, elección. tomada. Gracias, Abraham. Gracias, Gracias, Paul. Alejandro. Gracias a ustedes. Así, a debate.